Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Amén. En esta hora. Te voy a pedir que abra por ahí su Biblia en Salmos. Salmos 40 y versículo número 5. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no puede ser enumerados. ¿Lo pueden leer una vez conmigo? A ver, dice la bendita palabra así. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Padre, en esta hora te damos gracias nuevamente, Señor, y pedimos que en esta hora siga siendo tu Espíritu Santo quien conduzca, Señor, toda palabra, quien lleve, Señor, este mensaje. Y cada palabra, Señor, que salga de mis labios solamente sea la necesaria, Señor, solamente aquella que nos va a traer edificación, solamente aquella, mi Señor, que va a traer a nosotros ese refrigerio, Señor, ese alimento que nosotros hoy necesitamos para que nuestra fe sea fortalecida, para que nuestro espíritu, Señor, sea alimentado y nuestra alma, Señor, pueda recibir esa paz bendita tuya. Señor, en esta hora te damos gracias por todas y cada una de las cosas, Señor, y pedimos que nuestra vida sea en este momento, Señor, una tierra fértil en la cual tu palabra va a ser depositada y la cual, mi Señor, esta palabra va a ser para nuestras vidas, mi Señor, conforme a lo que tú has planeado para ello. Muchas gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén. ¿Puede tomar su asiento, hermano? Mire que Dios es bueno, amén. Dios es maravilloso para con nosotros. Son muchas, ¿verdad?, las maravillas que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Tantas que dice el salmista, si yo las enumero, si yo me pongo a contar cada una de ellas, no terminaría. Son innumerables, ¿verdad?, aquellas cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas, aquellas cosas que podemos anunciar, hermano, aquellas cosas que, mire, podemos a los cuatro vientos decir que el Señor ha hecho con nosotros. Pero también hay cosas, hermano, que Dios ha hecho en nuestras vidas, cosas que a veces no se necesita hablar, sino que se mira, ¿verdad?, aquello que Dios ha hecho en nuestra vida. Y una de las cosas maravillosas que Dios ha hecho en nuestra vida es la paz que Él nos ha dado. Amén. Esa paz que solamente le corresponde o solamente tenemos cuando venimos a Él, cuando nos acercamos a Dios, cuando estamos en su presencia. Esa paz que nos trae a nosotros tranquilidad en medio de a veces muchas dificultades, en medio de a veces muchos problemas, en medio a veces de situaciones que nos rebasan, ¿verdad? Nos rebasan a veces nuestras fuerzas, pero es ahí donde vemos la mano poderosa de Dios en nuestra vida. Es ahí donde nosotros recibimos de parte de Dios esas maravillas tan grandes como dice el salmista aquí, ¿verdad? Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas. Dice, y tus pensamientos para con nosotros. Sabe que Dios siempre tiene su pensamiento en cada uno de nosotros. Él cuida de nosotros, Él está al pendiente de nosotros. Él en todo momento se acerca a nuestra vida. En todo momento sus ojos están puestos en nosotros. Sus ojos están mirando cada uno de nosotros. Y sabe que Dios tiene planes para nuestra vida. Unos planes que muchas veces nosotros no logramos comprender, pero a veces creemos que Dios tiene algunos planes, pero de repente vemos que son otros los planes de Dios. Y es ahí donde nos sentimos maravillados con las cosas que Dios hace en nuestra vida. Los planes de Dios para nosotros, hermanos, no se le pasa ningún detalle. Los planes de Dios para nosotros, mire, desde antes que nosotros fuéramos concebidos en el vientre de nuestra madre, Él ya tenía preparados sus planes, diseñados sus planes, ya tenía todo para cada uno de nosotros en específico. Es maravilloso cómo ese cuidado de Dios para nuestra vida es un cuidado tan especial. Y yo quisiera hablarle de este hombre llamado Moisés. Este hombre llamado Moisés, mire, cuando el Señor en sus planes, en su voluntad, Moisés nace en un tiempo donde hay un decreto para todo el pueblo de Israel. Hay un decreto de que el rey manda y dice: todo varón que nazca tiene que morir. Todo varón que nazca de las hebreas tiene que ser echado al río, ¿verdad? Y quitada la vida.
Pero es ahí donde vemos los planes de Dios. Es ahí donde no a una mujer, a un varón se le ocurrió, ¿verdad?, tener en secreto a un hijo. No, es donde los planes de Dios estaban para aquella familia, donde los planes de Dios estaban para Jocabed, donde los planes de Dios estaban para Rahab. Ellos como padres de Moisés, ¿verdad?, al ver que esta mujer va a tener un hijo, quizá ellos deseaban que sea mujer para que viva, que sea mujer para que podamos disfrutar, ¿verdad?, y para que podamos tenerla con tranquilidad, en paz, en casa. Pero ¿cuál era el plan de Dios, hermano? El plan de Dios era que aquella mujer diera a luz un hijo. Y es ahí, hermano, donde ahora, ahí hay tiempo difícil, donde ahí el pueblo y toda la gente de Israel estaban atravesando por ese decreto del rey, el cual ese decreto iba a quitarle la vida a este pequeño que nacía. Pero es ahí, hermano, donde esta familia puede ver las maravillas que Dios va a hacer en su vida. Porque los planes de Dios para Moisés, para aquel hijo, para aquel embarazo de Jocabed no era solamente para terminarlo y darle fin cuando aquel niño naciera, sino que los planes de Dios ya tenía desde antes decretado, ya tenía desde antes dicho, ya tenía desde antes establecido que este iba a ser el que libertara al pueblo de la esclavitud, de aquel pueblo que estaba sometiéndolos, ¿verdad? De aquel pueblo que estaba esclavizándolos, de aquel pueblo de Egipto que estaba sobre de ellos. Pero es ahí donde cuando Moisés nace, hermano, cuando Moisés viene a tener vida, es ahí donde Dios empieza a darle sabiduría a aquella madre. Es ahí donde Dios, ¿verdad?, pone en el corazón de aquella familia, de aquellos padres, cuidar a su hijo, proteger a su hijo, esconder a su hijo, tenerlo ahí en oculto. Pero era imposible, hermano, ocultarlo por mucho tiempo. Pero cuando entonces tienen que depositar su fe, es ahí donde ahora la fe de aquellos padres tenía que hacerse una fe firme, donde tenía que hacerse una fe verdaderamente en confiar en aquel Dios que le había hecho una promesa, en aquel Dios que les había hecho la promesa de que un día ellos iban a salir de la esclavitud, que un día ellos iban a ser sacados de aquella esclavitud. Pero no veían al libertador, pero no veían la libertad de ellos. Pero es ahí donde su fe se ancla en el Señor. Es ahí donde su fe de esta mujer dice, bueno, si me has dado hijo, ¿verdad? Ella misma dice la escritura que echó a su hijo a aquel río que debió de haber sido muerte para Moisés. Fue el río que Dios utilizó para que la vida de Moisés fuera conservada. Es ahí donde aquel río que debió de haber muerto cuando nació es el mismo río que recibió a aquel niño, ¿verdad?, siendo ya haber escondido, pero ahora lo recibe y es ahí donde la hija de Faraón lo saca del agua. Por eso de ahí el nombre de Moisés. Es ahí donde la hija de Faraón mira a aquel pequeño y dice que lo sacó de aquella agua y le puso Moisés. Y la vida de Moisés, ahí donde debió de haber sido muerta, donde debió de haber sido acabada, es ahí donde la vida de Moisés empieza. Es ahí donde ve la misericordia de Dios. Es ahí donde un pequeño que quizá aún todavía no tiene conocimiento, pero es ahí donde toda su familia empieza a ver las maravillas que Dios está haciendo con este pequeño. Es ahí, hermano, que quizás su madre se privó de verlo crecer, de verlo, ¿verdad?, convertirse en un hombre, de verlo a lo mejor todos los días, ir como creciendo, irlo viendo de cerca, teniendo de cerca, pero es ahí donde ella su fe la deposita en Dios y donde este pequeño va creciendo en palacio, en reinado, pero como un príncipe, pero Dios no se había olvidado de ellos. Dios no se había olvidado de los propósitos de Moisés. Quizás vemos a Moisés, hermano, en la escritura y en Éxodo, cómo él va creciendo, cómo él va tomando todo lo que Egipto le está dando. Vemos cómo Moisés se va formando como un verdadero príncipe de Egipto, pero Dios no tenía esos planes para Moisés, porque en medio de cuando todo iba bien, es ahí cuando el corazón de Moisés se acuerda, es ahí cuando el corazón de Moisés tiene que mirar al Dios de su pueblo. Es ahí cuando Moisés, hermano, tiene que mirar a su pueblo, tiene que ver, tiene que escoger entre seguir siendo
ese príncipe que está ahí en Egipto o ser aquel que Dios tenía planes para su vida. Por eso vemos que cuando Moisés tiene la edad, cuando Moisés ya es grande, él dice que rehusó ser hijo de la hija de Faraón. Él abandonó esos planes, abandonó eso que él tenía ahí, mire, tranquilo, en paz, ¿verdad? Todo bien, pero le faltaba algo. No estaba dentro de los planes que Dios tenía para su vida. Por eso él tuvo que tomar una decisión en su vida y aceptar los planes que Dios tenía para él, aceptar aquello que Dios había diseñado y preparado para su vida. Es ahí donde él ya no está cómodo, donde él ya, aunque fue tomado, fue sacado, fue educado, fue preparado, fue capacitado, es ahí donde él tiene que tomar ahora una decisión. Y es ahí donde empieza él a ver, hermano, aunque ya es adulto, aunque ya está determinado, es ahí donde él empieza a ver las maravillas de Dios. Él sale de Egipto, ¿verdad? Él va al desierto, él va hasta aquel lugar donde el Señor lo lleva y pareciera que todo se acabó, pareciera que ya, bueno, la familia que ya no lo tiene, que pareciera que no hay un libertador. A lo mejor en algún momento aquella familia dijo, este es el libertador. Pero pareciera que no sucediera nada. Pero la fe estaba siendo probada de aquel pueblo. Dios tenía el tiempo preciso, hermano, para sacar a aquel pueblo. Dios sabía cómo iba a sacar a aquel pueblo. Y sabía Dios los planes que tenía para Moisés. Quizá Moisés ahora está lejos, hermano. Quizá Moisés está ya muy lejos ya de su pueblo. Pero los ojos de Dios no se habían apartado de ellos. Los ojos de Dios no se habían apartado de Moisés. Los ojos de Dios y sus planes no se habían hecho o no se habían acabado. Moisés no murió. ¿Por qué no murió, hermano? Porque Moisés estaba reservado por Dios. Quizá en muchos momentos, a lo mejor la Biblia ni los registra, ¿verdad? Pero vemos lo difícil que a veces es estar en el desierto. Lo difícil que a veces es estar en un lugar donde hay muchos peligros. Donde hay un príncipe, ¿verdad? Que salió huyendo de la mano de Faraón porque ahora iba a ser muerto. Pero en medio de todo ese caminar, lo lleva Dios hasta el lugar preciso, donde le habla y donde ahora Dios le dice, ve, porque tú eres el libertador para el pueblo de Dios. Ve, porque yo voy a sacar a Israel de aquel pueblo de Egipto, yo lo voy a sacar de esclavitud, yo lo voy a sacar con mano poderosa, yo voy a hacer maravillas para que el Faraón deje ir al pueblo. Y sabe, a través de Moisés, a través de este hombre, ¿verdad? Que tenía un pasado doloroso, que tenía un pasado por el cual había sufrido muchas pérdidas quizá en su vida, por aquel varón que quizá estuvo en un lugar tan cómodo, tan cálido, tan seguro, pero que tuvo que abandonarlo, que pasó por un desierto donde hubo muchos peligros, muchas dificultades, pero nunca se apartó la misericordia de Dios de su vida. Nunca Dios lo dejó solo. Aún en medio de todo, Dios le llama y le dice, vuelve a Israel. Pero ya no vuelve como alguien que tiene sentencia de muerte. Ya no vuelve como alguien que es perseguido. Ya no vuelve a Egipto tampoco como el príncipe que había huido. Él vuelve a Egipto como un libertador. Él vuelve a Egipto con una instrucción de parte de Dios. ¿Qué instrucción era? Él era el que iba a través de él ejecutar Dios todas aquellas maravillas que conocemos. Y sabemos en la Escritura, oiga, que Dios presentó una y otra plaga contra el pueblo de Egipto. Dios empezó a tratar con la vida de aquel faraón. Dios empezó a tratar con la vida de aquel rey que estaba esclavizando a su pueblo. Pero lo que te quiero llevar hoy es a ver en la vida de Moisés. Quizá en la vida de Moisés nosotros nos vemos reflejados. Quizá en la vida de Moisés nosotros nos vemos ahí viendo nuestra propia vida. ¿Cuántas veces nosotros estamos tranquilos, en paz, como que todo está perfecto? Pero no es el plan que Dios tiene para nuestra vida. No es lo que Dios quiere en nosotros. Y es por eso que nosotros tenemos que salir y abandonar aquel plan. Tenemos que abandonar aquella comodidad y empezar a buscar los planes de Dios.
Pero también vemos en Moisés que él no estaba buscando los planes de Dios. Él nunca se sintió como ese libertador. Él nunca dijo, yo soy el que voy a sacar a mi pueblo. No, vemos que él dijo, bueno, amo a mi pueblo y yo voy a dejar de ser príncipe, voy a dejar de ser toda esta comodidad para ir con mi pueblo. Pero no lo vemos diciendo, yo soy el que lo voy a libertar. No, no lo vemos diciendo eso, pero sí vemos que él está en un lugar que cuando Dios le llama, cuando aquella zarza empieza a arder, entonces él empieza a ver aquella zarza. Y lo que él veía es que esa zarza dice que no se consumía. Que esa zarza no había para ella, ¿verdad? Era lógico dentro del pueblo, dentro de lo que sucedía ahí en el desierto, hermano. Es lógico que cuando uno ve arder algo, eso se tiene que terminar. Pero aquella zarza que Moisés estaba viendo en medio del desierto, aquella zarza no se consumía. Aquella zarza no se acababa, y esa es la misericordia de Dios. No se acaba con nuestra vida. Podemos estar en el desierto como Moisés, podemos estar trabajando como Moisés lo estaba haciendo, ¿verdad? Cuidando ovejas, pero no es ahí donde Dios quería a Moisés, no es ahí donde la vida de Moisés se iba a pasar. Es donde la vida de Moisés empezó a ver lo que estaba sucediendo a su alrededor. Empezó a ver aquella zarza como ardía, empezó a ver aquella zarza como no se consumía, y es ahí donde sus pies avanzan hacia aquella zarza. Es ahí donde él se acerca a aquella zarza, y es ahí donde Dios habla a su vida directamente. No a través de su madre, no a través de su padre, no a través de la princesa que lo crió como un hijo, sino es Dios mismo hablando a su vida. Cuando nosotros venimos para que Dios hable con nosotros, cuando nosotros nos acercamos a ese lugar, a ese momento, a ese tiempo, cuando Dios nos está hablando y nos acercamos ahí, hermano, y escuchamos la voz de Dios, es ahí cuando nosotros empezamos a entender los planes de Dios. Por eso el salmista entiende, son muchas tus misericordias, son muchas las cosas que has hecho en mi vida. Es ahí donde Moisés entiende también en aquella zarza, hermano, porque él tenía vida. Después de haber sentencia para su vida de muerte, después de que él huyó también porque estaba siendo perseguido para morir, pero ve ahí el plan que Dios tiene. Quizá nosotros hoy nos tenemos que preguntar en nuestra vida, ¿verdad? Nos tenemos que cuestionar a nosotros y ver si hemos llegado a ese momento de escuchar la voz de Dios. Si hemos llegado a ese momento de atender los planes de Dios. Si hemos llegado a ese momento de comprender qué es lo que Dios quiere para nuestra vida. Quizá podemos ver en nuestra vida que ha habido problemas, ha habido necesidades, hemos estado a lo mejor al borde de la muerte, hemos estado a lo mejor en una situación tan difícil que pareciera que no vamos a salir. Pero es ahí donde tenemos que alzar nuestra mirada y ver que ahí precisamente Dios está manifestándose a nuestra vida. En todo momento Dios tiene algo preparado siempre, hermano, para nuestra vida. Siempre sus ojos están delante de nosotros y no se aparta de nuestra vida. Y quiero que lo compruebes ahí en Deuteronomio capítulo 34. Quiero que vayan conmigo y lo leamos ahí. Yo solamente le he estado contando la vida de Moisés, hermano, porque sería a lo mejor muy largo leer todo, ¿verdad? Lo de la vida de Moisés. Pero le cuento solamente lo relevante que quiero, a lo que quiero llevarlo, ¿verdad? Y vemos ahí en Deuteronomio capítulo 34, si lo tienen, versículo 7, 34:7, dice, era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca, ¿qué dice? Se oscurecieron ni perdió su vigor. Fíjese, dos cosas que le quiero decir. Dice que sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Hasta aquí vemos a un Moisés que ya sacó su pueblo, ya lo libertó, ya lo lleva a la tierra prometida. Pero vemos a un Moisés, hermano, que murió, y dice que aun cuando él murió de 120 años, dice que sus ojos nunca se oscurecieron. Y esto yo lo quiero llevar al ámbito espiritual, no solamente al ámbito físico de la vida de Moisés,
sino al ámbito espiritual, viéndonos nosotros hoy reflejados en la vida de Moisés. Dice que sus ojos nunca se oscurecieron. ¿A qué lo llevo con esto, hermano? Que nuestra vista, nuestros ojos, hermano, nunca se deben de oscurecer. Nosotros debemos de mirar a través de la palabra. Esa debe de ser nuestra luz. Dice el salmista que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. A eso lo quiero llevar. Si Moisés duró tanto tiempo caminando en el desierto para llegar a la tierra prometida, hoy nosotros también estamos caminando mucho tiempo, hermano, quizá, y vamos a llegar un día a una tierra prometida, que no es solamente que fluye leche y miel, sino es la tierra que está allá en la Nueva Jerusalén, esa tierra preparada para la iglesia, esa tierra, ¿verdad?, que ya está lista esperando a la iglesia del Señor, a la novia de Jesucristo. Pero mientras ahora estamos en el desierto, hermano, ahora estamos aquí, hermano, no sé cuándo va a suceder eso, pero mientras estamos aquí, que nuestros ojos no se oscurezcan. Miremos a través de la palabra, que la palabra nos sostenga, que la palabra sea nuestro fundamento, que la palabra sea nuestro caminar, nuestra luz diaria, que a través de nuestros ojos no veamos solamente lo que sucede naturalmente, lo que nos sucede día a día, las dificultades, sino que nuestra mirada esté puesta en aquel que es el autor y consumador de nuestra salvación, Jesucristo. Que esa mirada no se oscurezca por lo que está sucediendo alrededor. Le puedo contar todo lo que sucedió con Moisés, hermano, y fue algo difícil, algo duro, pero en medio de todo termina Moisés su vida y diciendo que sus ojos no se oscurecieron, ¿verdad? Que hubo ahí en sus ojos esa luz, ¿verdad? Nunca dice se oscurecieron sus ojos, ni perdió su vigor. ¿Por qué, hermano? Porque la palabra de Dios es la que nos va a dar la fuerza para nosotros seguir caminando todos los días, viendo a nuestro Salvador. No hay otra cosa, hermano, en la cual nosotros podamos echar mano, sino solamente la palabra del Señor. Cada promesa, cada plan, cada mandamiento, cada estatuto, cada ordenanza que el Señor dejó, eso es lo que a nosotros nos debe de ayudar para seguir adelante, para no perder nuestro vigor, para no alejarnos de los planes del Señor. ¿Cuáles son los planes de Dios para nuestras vidas? ¿Qué es lo que Él quiere, hermano? Si le puedo contar de otro libertador que es más grande que Moisés todavía, ese libertador es Jesús. Jesús también, hermano, fue enviado a la tierra, vino a la tierra para libertarnos, no de la esclavitud de un rey, no de la esclavitud de un hombre, sino de la esclavitud del pecado, de la esclavitud que nos tenía a nosotros, hermano, perdidos, que nos tenía a nosotros sin vida, de esa esclavitud del pecado. Él vino a libertar nuestras vidas. Y si usted conoce la vida de Jesús también sufrió una sentencia de muerte. Cuando Él nace, cuando los magos vienen buscando dónde está para adorarle, es ahí donde también el rey Herodes dice: mátenle, maten a todos los niños, porque él quería matar a Jesús, a ese libertador. Pero es ahí donde Dios también protege a su ungido, protege a Jesús, lo envía también a Egipto, hermano, y ahí es resguardado, ahí es protegido, y después de ahí lo vuelve a sacar para traerlo otra vez a Nazaret. Y vemos en la vida de Jesús, hermano, como en la vida de Moisés, que es Dios el que tiene el control de todas las cosas. Vemos en la vida de Jesús, hermano, como el libertador de nuestras vidas, el libertador de la esclavitud. Vemos en Jesús que Él dice: yo soy la luz del mundo. Yo soy aquel que vino a traer la luz. Juan lo registra, ¿verdad? Y le dice: Él es la luz. ¿Por qué? Porque la luz vino a este mundo y ese es Jesús. Esa luz que vino a traer a nosotros, sacarnos de nuestra oscuridad, sacarnos de aquello que nos tenía en tinieblas. Lo mismo que fue para Moisés, hermano, regido, guiado por la palabra, por el consejo de Dios todos los días en su vida. Lo mismo fue Jesús para con nosotros y sigue siendo para con nosotros, porque lo fue de esta manera. Quiero que lo compruebes ahí en Juan, capítulo número 1. Mira lo que dice Juan mismo, ¿verdad?, acerca de Jesús. Juan, capítulo número 1. Amén, ¿lo tenemos?
Juan capítulo número 1 y versículo número 4 y 5. Juan 1, 4 y 5. Mira lo que dice acerca de Jesús. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. No prevalecen, hermano, las tinieblas contra la luz. ¿Y la luz quién es? Es Jesús mismo. Él es la luz, dice, de los hombres. Para que nosotros seamos alumbrados necesitamos a Jesús en nuestras vidas. Necesitamos que Él esté presente en nosotros. Y dice el versículo número 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Pero una luz, ¿qué? Una luz verdadera. Y ese era Jesús. Aún vemos y leímos que Moisés, hermanos, sus ojos estaban iluminados. Y a través de esa iluminación, él empezó a guiar el pueblo, porque Moisés iba adelante y el pueblo le iba siguiendo. Pero hoy vemos aquí, hermano, cómo Jesús es el libertador de nuestra vida. Él es la luz para nosotros. Dice que Él es la luz verdadera para los hombres, hermano. Esa luz que nos trae a nosotros el poder ver lo que Él tiene para nuestras vidas. Él entregó su vida, como lo dice ahí, ¿verdad? La escritura en San Juan, que Él entregó su vida por amor a nosotros. Cuando Él se compara como ese pastor, dice que ese pastor da su vida por sus ovejas, por el cuidado de nosotros. Jesús dice, yo vengo y entrego mi vida, ¿para qué? Para que ustedes tengan vida. Él lo mismo lo dice, que Él es la resurrección, en Él la vida. En Él está esa vida verdadera. En Él está la luz de nosotros. En Él está el que nosotros podamos hoy tener esa vida. Ahí dice en San Juan 11:25. Ahí mismo en San Juan 11:25 y 26. Hablando de Jesús mismo y respaldando Él mismo su propósito y los planes de Dios para su vida. Dice que le dijo Jesús mismo, yo soy la resurrección y la vida. ¿Y qué dice? Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El versículo 26. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Pero hace una pregunta ahí. ¿Crees esto? El pueblo de Israel tuvo que creer que Moisés era su líder, era su libertador, para poderle seguir, para poder permanecer. Y aún vemos ahí en esa historia que muchos de ellos hablaron en contra de Moisés, y al hablar en contra de Moisés se rebelaron en contra de Dios. Y entonces, ¿qué pasó con ese pueblo? Quedó en medio del desierto muerto. Ahí terminó su caminar, ahí terminó su vida. Pero hoy en Jesucristo nosotros tenemos vida, porque Él es, dice, la resurrección, Él es la vida. Pero el que cree en Él, dice que aunque esté muerto, vivirá. Pero dice, ¿verdad? Dice, y todo aquel que vive y cree en mí. Hoy nosotros que tenemos vida, hermano, hoy es el tiempo de creer. Hoy verdaderamente es el tiempo de aceptar y poder recibir ese líder en nuestra vida que es Jesús, ¿verdad? Que Él vaya delante de nosotros marcando nuestro camino, marcando nuestra vida, enseñándonos a vivir. Porque creer, hermano, es avanzar. Creer, hermano, es ir hacia adelante. Creer es aceptar la enseñanza de Jesús a nuestra vida. Creer es saber que su palabra es verdad y que en esa verdad yo me voy a guiar, que en esa justicia yo me voy a conducir, que en ese amor yo voy a vivir. ¿Por qué? Porque el amor es Jesús, hermano, y ese amor tan maravilloso que Él ha tenido para nosotros, hermano, Él nos ha sacado. Y sabe, esto maravilloso que podemos entender en la vida de Jesús, hermano, es que en Él está la vida y nosotros hemos sido salvos a través de esa vida que Él entregó por nosotros. Hemos sido libertados del pecado, hemos sido sacados de la esclavitud donde nosotros un tiempo estuvimos esclavizados, donde hubo alguien que gobernaba nuestra vida, donde nosotros no éramos dueños ni siquiera a veces de hacer las cosas, porque eso nos esclavizaba, nuestra maldad que habitaba en nosotros. Pero hoy en Cristo Jesús podemos tener esa libertad y podemos creer en Él y podemos salir de ahí para poder ser siervos de ese Señor tan maravilloso que es Jesús, hermano. Él nos vino a libertar de todo pecado y nos vino a reconciliar con nuestro Dios.
Quiero que vayan conmigo a Primera de Timoteo, capítulo número 1 y versículo número 12. Primera de Timoteo, capítulo número 1 y versículo número 12. Amén. Amén. Primera de Timoteo 1:12. Amén. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Dice el versículo 13, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Hay dos cosas que vemos en el apóstol Pablo. Dice que lo hizo por ignorancia y en incredulidad. Pero él fue rescatado, como lo dice ahí. En algún otro tiempo dice él fue blasfemo, él fue perseguidor, él fue injuriador, pero ahora fue rescatado, ¿verdad? Dios le tuvo por fiel y le tuvo poniéndolo en el ministerio. Pero sigue diciendo el versículo número 14. Dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Versículo 15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Dice él, de los cuales yo soy el primero. Pero Jesús mismo, él reconoce que él le mostró a él, hermano, fidelidad. Jesús le mostró a él la misericordia. Jesús le mostró a él la oportunidad de poder ser su siervo, su ministro. Pero él reconoce que esta palabra, dice, es fiel y verdadera. Pero también dice, digna de ser recibida por todos. Hoy nosotros la escuchamos, hoy nosotros atendemos al llamado. Hoy esta palabra es como esa zarza que fue para Moisés. Hoy esta palabra es como esa zarza que ardía y no se consumía. Hoy la palabra del Señor arde para con nosotros. Es esa zarza que no deja de arder, hermano, siempre y cuando usted se la coma, siempre y cuando usted se acerque a ella. Por eso Pablo dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Para que Jesucristo, mostrándose en mí el primero de toda su creación, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Ahí está el plan de Dios para su iglesia. Ahí está el plan de Dios para nosotros, que nos ha salvado y nos ha rescatado del pecado, para que nosotros podamos ser ejemplo para otros, para que a través de nuestra vida otro pueda ser rescatado, para que a través de nuestro ejemplo otro pueda venir a la luz, otro pueda conocer, hermano, para que usted sea el libertador de otra persona, no porque usted pagó, sino porque Dios primero a usted lo hizo ministro, portador de esa libertad, para que pueda llevar esa libertad a otro, para que pueda extender esa gracia del Señor a otro. Versículo 17, y aquí voy a terminar, versículo 17, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria, dice, por los siglos de los siglos. Amén. Dios tiene planes para cada uno de nosotros. Dios tiene planes específicos para cada uno de nosotros, hermano. ¿Qué éramos antes? No lo sé, hermano, no lo sé, ni lo quiero averiguar, hermano, pero lo que quiero entender hoy, y quiero que usted entienda también hoy, es que los planes de Dios están ahí para su vida. Los planes de Dios están ahí, hermano. Ahora nosotros tenemos que creer, como le dijo Jesús, ¿verdad? ¿Crees esto? Hoy te invita a ti, me invita a mí. ¿Crees esto? Pablo lo creyó y dijo, ok, yo en otro tiempo lo era, pero hoy en el Señor Jesucristo, Él me ha hecho a mí ese ministro. Él me ha hecho a mí. Ahora Él termina diciendo en este versículo, al Rey de los siglos, hermano. Él sigue siendo Rey y seguirá siendo Rey por siempre y para siempre. El Dios único y verdadero, el Dios y dueño de todo
cuanto usted ve y cuanto yo veo, y el dueño de mi vida, Él sigue siendo rey, seguirá siendo rey por siempre y para siempre. Él no necesita de nosotros para ser rey, Él no necesita de nosotros para ser Dios. Él es Dios. Él es Dios y nosotros somos sus hijos. Él es Dios y nosotros podemos acercarnos a Él para darle esa gloria, para que a Él, ¿verdad? Como ese Dios, como ese Rey de los siglos, dice inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honra y gloria, hermano. Seguirá siendo el único y sabio Dios. Seguirá siendo invisible, hermano. Pero aquel que quiera verlo, lo va a poder ver. Aquel que quiera acercarse a Él, se podrá acercar. Aquel que quiera entrar en los planes que Él tiene para su vida, solamente le tiene que decir, aquí estoy. ¿Qué plan tienes para mi vida? ¿Qué es lo que quieres para mí? Entonces el Señor nos dirá, eres portador de esa gloria. Eres ese vaso escogido, como lo dijo Pablo, un vaso de barro. Un vaso que se puede quebrar con facilidad, pero que ese vaso en las manos del Señor Jesucristo es un vaso que porta un poder, y ese poder le corresponde al Señor Jesucristo. Nuestros vasos son vasos, hermanos, tan frágiles, somos tan frágiles, tan de verdad, mire, demasiado frágiles. Pero cuando venimos al Señor, esa fragilidad nuestra y esa debilidad nuestra, Él la viene a hacer fortaleza. Él nos viene a hacer resistentes para que todo lo que podamos o lo que Él tenga preparado para atravesar en esta vida, hermano, sea como Moisés, sea como Jesús, sea como Pablo, sea como Timoteo, sea como Pedro, no sé como cuál, hermano. Quizá nosotros nos comparamos con ellos y estamos atravesando a lo mejor como ellos dificultades, pero algo quiero dejarle hoy. Toda dificultad, todo problema, todo lo que venga a nuestras vidas, hermano, seamos como el salmista y diciendo, grandes han sido tus misericordias, amén. Porque en medio de todo veamos la mano de nuestro Dios, que está allá al cuidado de nosotros, a la protección de nosotros. Así es que yo le invito en esta hora a que se lleve eso en su corazón, a que se lleve eso en su mente, a que vea, hermano, que lo difícil que le ha pasado ha estado en los planes de Dios. Que todo eso le ha preparado para llegar el día de hoy y llegar y decir como Pablo lo dijo, ¿verdad? Al Dios invisible sea la gloria. Al Rey de todos los tiempos sea la gloria. A ese Dios poderoso sea la honra, porque usted y yo le damos la honra que Él merece, porque nosotros somos la iglesia que portamos esa gloria de Él. Así que yo le invito en esta hora que se ponga sobre sus pies, hermano. Meditemos en el Señor, en su palabra, acerquémonos a su presencia. Y ahí, como usted se conoce, como usted sabe quién es, usted mismo en su corazón, abra su corazón, amén, abra su mente, hable con Dios, ponga delante de Dios, hermano, todo lo que usted es, para que Dios sea el que fortalezca su vida, para que en medio de la debilidad sea el poder de Dios que se haga presente, para que en medio de aquello que usted no puede vencer, usted no puede salir, sea Dios el que tome su vida con brazo de poder y lo haga salir de esa esclavitud como lo hizo con el pueblo de Israel. No es imposible, es el mismo Dios, hermano, que sacó al pueblo de Israel, el mismo Dios que extendió su brazo de poder, el mismo Dios que hizo maravillas con su pueblo, es el mismo Dios que seguimos predicando, es el mismo Dios que hoy nos puede sacar de cualquier esclavitud que hoy nosotros estemos atravesando. Es el mismo Dios que puede resplandecer a nuestra vida. Es el mismo Dios que puede traer luz a nuestro caminar. Es el mismo Dios que puede portar en nosotros su gracia y su gloria. Es el mismo Dios que anunciamos día con día. Es el mismo Dios que entregó a su Hijo, no rehusó entregar a su Hijo para libertarnos, no rehusó entregar a su Hijo para darnos la salvación, no rehusó entregar a su Hijo para traernos libertad, no rehusó entregar a su Hijo para mostrar su amor para con nosotros y su misericordia. Y no hay misericordia más grande que la salvación de nuestra vida.
No hay misericordia más grande que su gracia se extienda para con nosotros. No hay misericordia más grande que aún, Señor, aún el Señor tenga cuidado de nuestra vida. Que en medio de todo dolor, en medio de toda dificultad, en medio de toda falta, en medio de toda incredulidad, en medio de todo aquello que a veces nosotros nos detenemos y no queremos avanzar, en medio de aquello que muchas veces se nos hace difícil, el caminar, el acercarnos, el llevar su mensaje, el hablar, el abrir nuestros labios, en medio de todo aquello que muchas veces nos sentimos incompetentes para hacer las cosas, para aportar esa gracia, en medio de todo eso, su misericordia sigue siendo grande, su misericordia sigue siendo perfecta, en medio de toda condición que a veces nosotros nos sentimos lejos de su presencia, que no nos podemos acercar, pero Él sigue y permanece ahí fiel. Hoy le damos las gracias a este Dios maravilloso. Hoy le damos las gracias a Jesucristo, que ha hecho amor para con nosotros, que ha hecho misericordia para con nosotros, que somos su iglesia y nos muestra su amor y su misericordia, que somos su iglesia y constantemente Él está ahí para amarnos, constantemente Él está ahí para cuidar nuestra vida, constantemente Él está ahí para perfeccionarnos, constantemente Él está ahí para hablar a nuestra vida. Somos su iglesia, su amada, somos su novia, somos aquellos que Él ha redimido con su sangre preciosa, somos aquellos que Él ha rescatado con esa sangre preciosa, alabado de toda contaminación, de todo pecado. Nos ha hecho dignos de poder ser hijos de Dios. Nos ha dado un privilegio tan grande de entrar a su presencia, de poder llegar rendidos delante de su presencia, a ese trono de gracia, a ese trono donde podemos encontrar su gracia, a ese trono donde podemos encontrar su misericordia. Hoy gracias Jesucristo, gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por la oportunidad de un día más ver tu misericordia. Gracias mi Señor, porque quizá hoy pudimos estar muertos, pero por tu misericordia tenemos vida. Quizá hoy pudimos estar en un hospital, Señor, pudimos estar en un accidente grave, Señor, perdiendo quizá nuestra vida, pero hoy tenemos libertad de poder estar en tu casa, porque hoy nuestros pies pudieron llegar hasta este lugar, Señor, porque tú tenías reservado una vez más hablar a nuestro corazón, una vez más, mi Señor, acercarte a nosotros con tus brazos de amor y de misericordia. Danos un abrazo, danos una fortaleza, mi Señor. Pedimos que en esta hora tu gloria sea sobre cada uno de nosotros, mi Señor, que podamos sentir tu fuerza en nuestra vida, Señor. Aquello que está débil pueda ser fortalecido, aquellas rodillas, mi Señor, que se sienten desfallecer, hoy puedan recobrar nuevas fuerzas, Señor. Aquel camino torcido, Señor, que quizá por nuestra voluntad se había hecho, Señor, torcido, pero que hoy, Señor, tú enderezas camino sobre nosotros, Señor. Que hoy enderezas nuevamente, Señor, una senda derecha para andar, para caminar, Señor, para avanzar, mi Señor. Hoy nuevamente, Señor, nos toma, nuevamente nos libertas, nuevamente, Señor, aquellas, Señor, ataduras que estaban en nuestra vida son desatadas, aquella, Señor, esclavitud que muchas veces nosotros otra vez, Señor, repetimos y hacemos, hoy se quiebran esas cadenas, Señor, que quizá, mi Señor, a través del pecado, a través, Señor, de Satanás, para interrumpir nuestra vida y nuestra relación contigo, había puesto cadenas, Señor, había puesto esclavitud, había puesto,
Señor, diciéndonos no puede seguir adelante. Pero ahora, Señor, en el nombre de Jesucristo, cada cadena es quebrada, cada yugo, Señor, es roto, cada, Señor, ceguera también hoy, Señor, recibe la vista. Cada ceguera, Señor, hoy puede ser visible para nosotros, Señor. Cada barrera que nos obstaculiza, Señor, seguir adelante, hoy es derribada, Señor. Todo argumento que quizá nosotros ponemos, Señor, para no continuar, también hoy, Señor, sea quebrado en el nombre de Jesucristo. Aquellos, Señor, que se levanta para impedir que nosotros caminemos, para impedir, mi Señor, que aquellos, Señor, que quieran acercarse se puedan acercar. Hoy, Señor, se rompe en el nombre de Jesucristo. Hoy hay libertad de nosotros, Señor. Hoy hay libertad para amarte, para servirte, Señor. Hoy, Señor, nos acercamos delante de tu presencia, Señor. Porque no hay otro lugar más precioso, más maravilloso en el cual podamos estar, Señor, que es tu presencia. Porque no hay otro lugar en el cual haya seguridad, sino en tu camino, Señor. Porque no hay otra fe, no hay otro camino, Señor. No hay otra vida, Señor, para ir a la eternidad que solamente tú, Señor. Hoy nos acercamos, Padre. Hoy nos acercamos, Señor. Nosotros seamos esa zarza que arde, esa zarza, Señor, donde tu fuego llega, esa zarza, Señor, donde tu fuego viene a nuestra vida, Señor. Hoy nosotros seamos, Señor, esa zarza que no se consume. Hoy nosotros seamos, Señor, ese medio para libertar a otros, Señor. Hoy, Señor, nuestra vida sea útil en tus manos, Señor. Porque nosotros te amamos, porque nosotros te buscamos, te deseamos, Señor. Anhelamos tu presencia, Señor. Anhelamos, Señor, el estar contigo. Anhelamos, Señor, ese tiempo y ese momento para estar en tu presencia, Señor. Anhelamos, mi Señor, anhelamos, mi Señor, que puedas usar nuestra vida. Anhelamos, mi Señor, que puedas hacernos dignos, portadores de tu gloria, Señor. Anhelamos ser tu iglesia, Señor, preparada, lista, Señor, para estar vestida de ese lino fino, para estar vestida de ese vestido resplandeciente, de ese vestido, Señor, verdaderamente tan transparente, Señor. Está nuestra vida. Hoy somos, Señor, somos tu iglesia que se acerca, Señor. Somos tu iglesia, Señor, que viene hasta este lugar para glorificarte, para exaltarte, Señor. Hoy somos tu iglesia, Señor, que queremos honrarte, queremos glorificarte, Señor. Queremos exaltar tu nombre, Señor. Hoy somos tu iglesia, Señor. Dice que somos tu iglesia, Señor, que reconocemos que tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Dios, tú eres, Señor, tú eres, Señor, en nuestras vidas. Creemos, Señor, a Jesucristo, creemos en ese Jesucristo que nos ama, lo creemos, mi Señor. Creemos, Señor, hoy que tenemos vida, Señor. Creemos que tú eres la resurrección y la vida. Creemos, Señor, a tus promesas, a tu palabra. Creemos, mi Señor, que tú lo eres, Señor, todo para nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Padre, gracias. Eres hermoso, mi Señor, y maravilloso. Gracias, Señor, se derrama sobre este lugar, sobre cada corazón, Señor, sobre cada vida. Eres maravilloso, Señor, maravillosas, maravillosas, grandes son tus misericordias, Señor. Una vez más, Señor, una vez más, Señor, tu misericordia es sobre nosotros. Gracias, muchas gracias.
Muchas gracias, Señor, por lo que has hecho, por lo que estás haciendo, Señor, y por lo que seguirás haciendo. Gracias. Gracias, eterno Dios, maravilloso Dios, milagroso Dios, maravilloso y eterno eres para siempre. Hoy, Señor, hay milagro. Hoy, Señor, hay milagro en la vida nuestra, Señor. Hoy, Señor, hay milagro en nuestra vida, Señor, y maravilla en nuestra vida, Señor. No solamente lo que estamos en este lugar, sino en aquellos también que escuchan tu palabra y escucharon tu palabra, Señor. Hoy tu misericordia, Señor, es maravillosa. Grande, Señor, es esa misericordia. Te exaltamos, Señor. Te exaltamos, Señor. Te exaltamos para siempre, Señor. Eres grande, Señor. Grande eres, Señor. Así es, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Desde el más pequeño, Señor, hasta el más grande, Señor. Desde el más pequeño hasta el más grande, Señor. Tu misericordia ha sido grande para con nosotros. Tu poder, Señor, se manifiesta en nuestra vida. Gracias, mi Señor, gracias. Muchas gracias, Señor, gracias. Eterno y maravilloso, gracias. Sí, Señor, gracias. Por todo lo que has hecho, Señor, gracias. Gracias, mi Señor, gracias. A ti, Señor, gracias. Muchas gracias, Señor, eterno y maravilloso, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias por todo, Señor, lo que has hecho, Señor, en nuestra vida. Gracias por recordarnos nuevamente, Señor, que tú has sido con nosotros. Muchas gracias. Gracias, mi Señor. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le canto él me puede oír. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón sabe decir, santo eres tú. Santo es Dios, amén. Y su presencia es para cada uno de nosotros, amén. Que el Señor le bendiga, hermano, que el Señor le guarde, que la palabra quede en nuestras vidas para bendición, amén. Que el Señor le bendiga y deje ese lugar así. Amén. A mi hermana Gisela de esta tarde, hermano, y a cada uno de ustedes, ¿verdad? Que estamos en este lugar, hermanos. También vamos a orar por hacer despedidos y que Dios sea guardando los hermanos de todos de vida y todo. Amén. Padre Celestial, en esta tarde, Dios, te damos gracias, Señor, por tu presencia en nuestra vida. Gracias, Padre, porque aún nos recuerdas, Padre, cuánto nos amas, Señor. Sé tú, Señor, obrando, Dios, en cada vida, en cada corazón, Señor. Guárdanos, Padre, en el reto de tu mano, Señor, con tu sangre preciosa, Señor, de las acechanzas del enemigo, Señor, y que el ángel de Jehová acampe alrededor de cada uno de nosotros, Señor. Vamos a salir de este lugar, mano de tu presencia, Señor, que podamos llegar con bien a nuestro hogar, Señor. Sé tú obrando, Dios. Te pido, Padre, que tú seas fortaleciendo la vida de mis hermanos, Señor, que mañana van al trabajo, Dios, que tú seas abriendo puertas de bendición de una manera maravillosa, Padre. Dice tu palabra que los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que esperan en Jehová, dice que no tendrán falta de ningún bien, Señor. Esa promesa es para cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor. Somos despedidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Y el texto sagrado dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Apocalipsis 22:13. Amén.